Lamentablemente, esta temporada ha llegado a su fin. Estamos en el último capítulo de esta lección de Inverso, Renovar la Mente. Ha sido una temporada, para mí, muy especial. Una temporada que yo me he sentido muy ministrado, que he aprendido muchísimo y sobre todo que este equipo me ha ayudado un montón todas las veces que grabábamos, todas las veces que estábamos juntos, con todo lo que se compartía. También te hemos leído a ti, todos los comentarios, todo lo que has compartido, todo lo que has puesto ahí abajo nos ha llenado el corazón de alegría, de paz, de tranquilidad y sobre todo saber que tenemos una gran comunidad alrededor del mundo que le encanta Inverso y que se ha sumado a esta familia. Gracias por acompañarnos semana a semana, pero me gustaría despedirnos bien. Me gustaría en este capítulo que pudiéramos hacer un poco recap de lo que ha sido, que hablemos un poco de lo que más nos ha gustado, que tú nos cuentes en comentarios cuál es tu capítulo favorito, con qué es lo que más te quedas, cuál es el consejo que tú te llevas, a quién se lo quieres compartir y bueno, todas estas cosas. Pero nos encantaría que puedas disfrutar de este equipo el último capítulo, porque sabes que Inverso sigue y continúa semana a semana y que este equipo se va a renovar y tendremos la próxima semana a un equipo completamente nuevo y renovado. Así que, por favor, agárrate bien, no llores tanto, acércate unos pañuelos, porque este será el último capítulo de esta temporada y estoy seguro que lo llevarás con añoranza, con tristeza, pero que estamos muy contentos de haber vivido esta experiencia. Recuerda que Sa Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventistas de España traen hacia tu pantalla, hacia tus oídos, este proyecto de Inverso. Gracias de todo corazón por acompañarnos temporada a temporada a Sa Feliz y al Departamento de Jóvenes Adventistas de España y sobre todo, gracias a vosotros, chicos, chicas que estáis aquí. Gracias por estar aquí en este capítulo, en el último capítulo. ¿Cómo estáis? Bien, Tristes. ¿Sí, no? Nostálgicos, la verdad que... El duelo. El duelo, ¿no? Ha sido una temporada ha sido una temporada, bueno, porque, amigos, yo creo que ya que tenemos que quitar las falsas esperanzas. No lo grabamos semana a semana. ¡No! No lo grabamos semana a semana, sino que nos juntamos y grabamos varios capítulos. Y ha sido la temporada que más tiempo hemos tardado en grabarlo. Y sobre todo yo creo que nuestros amigos que están en casita, ¡qué logro! Vuestra petición fue respondida porque los capítulos han sido los más largos nunca vistos y hechos en Inverso, que más o menos nuestra media es de 1 hora. 1 hora de media por capítulo. Y la verdad que estoy súper contento porque os lo digo de corazón. Alicia, Daniela, Helen, Andrés y Marta, que también nos acompañó. Ha sido un placer enorme haber grabado con vosotros. Sé que al principio muchos de vosotros, vuestras agendas son súper apretadas y yo sé que de verdad, de todo corazón, son muy, muy apretadas las agendas de cada uno que están aquí y tuvisteis que hacer un espacio y un esfuerzo gigante y enorme y en el WhatsApp coordinando fechas y demás para llegar aquí. Así que me gustaría preguntaros, lo primero es preguntaros qué fue lo primero que se os vino a la mente cuando se les hizo invitación a venir Inverso y por qué fue que aceptasteis con este tema. ¿Qué pensáis? ¿Qué fue lo primero que se vino a la mente y por qué aceptasteis este reto? ¿Qué pensáis? A ver. Dale. Sí, dale. No, por favor. Dale. No. Es como que se come el último trozo. Venga, a la vez y que adivinen. Daniela. Pues yo lo tengo bastante claro porque además es algo que alguna vez he hablado con mis amigos o en el club de running que tenemos también lo he comentado un poco, que un poco el síndrome del impostor me hizo, pero tú qué pintas ahí, ¿no? En plan, vas a hablar de psicología, están haciendo una sátira con la historia de que hayas estudiado unos años de psicología y no lo hayas terminado o de qué va esto, ¿no? Y te entran todas esas dudas de decir, pero yo qué voy a poder aportar, qué sentido tiene, hay mucha gente que a lo mejor está más preparada, no lo sé, ¿no? Pero cuando ya conseguí callar un poco esa voz, la verdad que reconecté con otra voz que llevo tiempo escuchando y que creo que es un poco hacia donde me quiere llevar Dios en esta etapa de mi vida, que es poder compartir la salud mental desde un punto de vista testimonial, ¿no? O sea, ya lo he contado aquí muchas veces, pero por suerte, por desgracia, he pasado varios momentos en los que me he tenido que enfrentar a tener una mala salud mental y me ha hecho más resiliente, me ha hecho más fuerte y demás. Y creo que aunque se empieza a hablar más de esto, todavía hay muchas barreras que romper, muchos puentes que construir para que la sociedad se anime a esto, ¿no? Entonces dije, bueno, no sé por qué el Señor me quiere aquí, pero si me están invitando a esto, yo no voy a rechazarlo, ¿no? Así que esa es mi experiencia. Qué guay. ¿Los demás? ¿Qué os llevó a decir que sí? ¿Qué os pensasteis lo primero? A ver, a mí me gusta mucho hablar de psicología
esto no solamente en consulta, sino también con mis amigos, con mi pareja, con mi familia. Y yo creo que yo me lo tomo más como un deber. Es como no puedo decir que no, a veces digo que no por básico autocuidado, pero yo creo que como psicólogos cristianos al mismo tiempo tenemos un recurso muy, muy rico, que es Dios, y una cosmovisión que se puede aplicar mucho había un referente que me dijo un mentor mío, que me dijo, puede que un ingeniero cristiano no haga tanto la diferencia como un psicólogo cristiano. Ah, qué fuerte, ¿eh? Y qué bonito. Sí. Y es, lo que yo intento de alguna manera compartir en la iglesia y ver cuál puede ser esa clave, esa diferencia que nos puede dar la Biblia y el espíritu de profecía aplicado a la ciencia psicológica. Qué fuerte, qué fuerte. Muchas gracias, Andrés, por ello. ¿Tú, Alicia? ¿Qué fue lo que te llevó a decir que sí? A ver. A pesar de que no estuviste los primeros 4 capítulos. Sí, porque habíamos dicho... 4, ¿no? Sí, fueron 3 o 4, algo así. No me acuerdo. Sí. Eh, Quizás fueron 2 de 1 hora. Ya no recuerdo. Fueron 3 o 4. Bueno, a mí me gustó mucho y como Andrés, a mí me encanta hablar de psicología. Siempre lo hago en mi círculo más cercano. Lo disfruto mucho. Siempre que puedo participo en cosas así. Digamos que tengo como muchas aficiones que me encantan, ¿no? Entonces, aparte de la música, la psicología. Y también pues había participado hasta ahora en, por ejemplo, campamentos organizando pues de instructora, talleres que tienen que ver más con psicología, para cadetes, que bueno, no sé si en Latinoamérica se dicen así, pero bueno, son como los conquistadores adolescentes quizás, sí, como adolescentes, sí. entre 12 y 16 años. Y esto era nuevo para mí, lo del podcast, porque digo yo, bueno, no sé, es como... Y se os da muy bien a todos, ¿eh? De verdad que sí. A ver, no tenía experiencia con esto del podcast, pero sí que había en mi iglesia, por ejemplo, hablado alguna vez, también en la tuya, y bueno, que es una cosa que disfruto mucho, ¿no? Pero por otro lado también me encontraba ante la situación del autocuidado y de decir, es que estoy en tantas cosas metidas siempre, que es que tengo que decir que no. Algunas de ellas, por mucho que me gusten. Claro, porque esto me gustaba mucho. Tuve que decir que no y me costó muchísimo. Los primeros capítulos, porque es que lo que tenía en diciembre, me parece que grabasteis, también se me juntaban un montón de cosas, al igual que pues este mes, ¿no? Pero es que al final es un poco eso, ¿no? Aprender a gestionar qué decir sí, qué decir no. Me voy a quitar también de muchas otras cosas, pero que bueno, que al final de esta forma también... avanzas haciendo lo que te gusta y llenándote. A mí esto me llena muchísimo, hablar de psicología. Qué guay. Que agradecemos mucho a Marta por haber venido a esos capítulos y que también... Y ha aportado muchísimas cosas muy chulas. ¿Puedo aportar su experiencia? Aporta la experiencia de Marta. Porque a mí me preguntaste tú y yo cogí y le dije a mi hermana, Marta, ¿te vienes conmigo? Y me dijo no. ¿Qué dices, de verdad? Sí, me dijo que no. Y yo que sí, Marta, que lo necesitamos, que puedes, que no. Te prometo que terminamos la llamada, porque la llamé en el trabajo, con ella diciéndome que ella no iba a venir. Y al final le dije, mira, pues haz lo que tú quieras. Digo, pero te estoy dando la oportunidad de enfrentarte a esto, o sea, de enfrentarnos a esto las dos juntas, ¿sabes? Que es algo que a lo mejor no vamos a poder hacer en otro momento. Y me dijo que no. Al rato me escribe y me dice, ya le he escrito a Josías que sí. Gracias, Marta, te queremos. Gracias, Marta. Qué crack tu hermana. Que... ¿Y tú por qué dijiste que sí? Pues es que mi experiencia no es tan profunda. Bueno, pero... O sea, yo ya había estado en Inverso y sí que es cierto que pues yo al final... No sabía que había estado en Inverso. Quizás alguien se dio cuenta. No, pero que al final pues ya era una experiencia que había vivido y ya pues, no me esperaba volver a vivirla. Y además yo es que soy una persona muy nerviosa y hay épocas de mi vida en las que a lo mejor siento más esas ganas de participar y tal, y hay épocas en las que, bueno, es como... Y he de decir que los apuntes más bonitos que he visto de preparación de Inverso son los tuyos, Helen, ¿eh? Porque de real, o sea, me acuerdo una temporada, no sé si recuerdas, que una temporada que estabas ya todo preparado. Que tenía tiempo. Y una semana antes, o unos días antes o algo así, te dijiste que no podías. Y te veas impresos, había impreso toda la temporada de Inverso, increíble, y tenía apuntes, tenía post-it esos incluso transparentes. No, increíble, de verdad que sí. Y luego eso le ayudó mucho, que Esther te supleó y le ayudó mucho a Esther, así que gracias por decir que sí, Helen. Gracias por decir que sí a todos vosotros, de verdad, de todo corazón. Porque yo creo que también una verdad muy grande, queridos amigos que nos ven desde casa, es que a ellos no les paga nadie, ¿no? Nadie está siendo remunerado por estar aquí. ¿No? Dice, ¿no? Nadie está siendo remunerado por estar aquí, sino lo hacen con la intención de compartir un poquito y con ese deseo de misión
con la que quieren compartir de lo que se habla. Este tema fue un tema, bueno, sabéis que Inverso siempre toca un tema igual que los adultos y otro tema diferente. Y me gustaría preguntaros, ¿qué opináis? ¿Qué opinión os merece? Y sobre todo, ¿por qué creéis que en la iglesia es tan necesario hablar de esa temática? Porque Inverso pues es una apuesta muy grande por a nivel mundial hablar de la temática renovar la mente. Son temas que yo creo que, al menos de mi perspectiva, vosotros también podéis aportar con sinceridad y honestidad, se tocaron temáticas de una temporada muy buenos, que aportaron mucho conocimiento y yo creo que también abrieron muchas bases en muchos lugares para que la gente empezara a dialogar de ese tema. ¿Qué opináis de que nuestra iglesia Adventista del Séptimo Día hable de estas temáticas y sobre todo de que apueste por hablar de la salud mental en la iglesia y sobre todo si creéis que se tiene que hacer más? ¿Qué me podéis decir sobre esto? A ver, yo es verdad que creo que se debe hablar de esto no por otra cosa, sino por aclarar algunos conceptos. Uh-huh. Yo estoy en redes sociales y veo muchas ideas que pueden no ser del todo congruentes con la verdad bíblica y con la forma que nosotros tenemos de ver al ser humano. Hay muchas ideas que sí que son congruentes, pero otras ideas que de alguna forma que hay que encajarlas y hay que limarlas un poco. Uh-huh. Entonces, ver y hablar de psicología es intentar saber qué posición tenemos nosotros como cristianos, como adventistas en la sociedad y cómo hay que mirar al ser humano, no como el ser humano se mira a sí mismo, sino como Dios mira al ser humano. Y es por eso un poco la diferencia que nosotros podemos tener como psicoterapeutas cristianos en terapia. Cómo Dios mira al hombre nos ayuda mucho a ver lo que el hombre necesita, lo que el ser humano necesita cuando pasa por sufrimiento, por dolor, por ansiedad, ya vayas a saber. Totalmente. ¿Los demás qué pensáis sobre esto? ¿Que la iglesia apueste por hablar de estos temas? ¿Creéis que es importante que siga haciendo? ¿Creéis que se hace poco? ¿Se tendría que hacer más? ¿Cómo lo veis? A mí me parecen temas muy relevantes y que es cierto que se están hablando más ahora, pero que durante mucho tiempo pues no se ha hablado y son cosas con las que vivimos todos. Y al final lo que intentamos también, aparte de lo que ha dicho Andrés, que estoy muy de acuerdo, es también llevarla a una parte práctica y también como leer estos versículos que nos suenan de toda la vida, pero leerlos como desde una cosmología cristiana y a la vez psicológica y hacer como esta relación, porque al final la psicología y la fe están súper relacionadas. Mm. Sabes que algo que me llama mucho la atención de lo que acabas de decir, Alicia, es que en una ocasión Taida Rivero, que llevaba el Ministerio de Posibilidades aquí en la Unión Española, ella predicaba mucho sobre, bueno, o sea, él lleva el Ministerio de Sordos. Entonces, yo me acuerdo que cuando nos daba las clases, porque tomamos todo un curso entero, lengua de signos y demás, ella nos hablaba mucho de meditaciones y reflexiones bíblicas, ¿no? Cultos bíblicos. Y ella había leído cosas en la Biblia que yo nunca había podido leer. Nunca, o sea, nunca en la vida yo había leído y notado ciertos detalles que Taida, con sus ojos, con esa cosmovisión, con ese ministerio que ella tenía, leía en la Biblia ciertas cosas que yo decía, ostras, pero toda la vida leyendo esto y no está, ¿no? Uh-huh. Siento que es muy importante poder ponernos los ojos, como hablamos de la salud mental, poner los ojos de la psicología para poder ampliar y ver en la Biblia detalles que quizás un pastor, un ministro no lo va a ver. Quizás lo vemos más de una cuestión más eclesiológica y demás, pero vosotros quizás lo veis desde un ámbito más de terapia y le podéis sacar un jugo que quizás yo no puedo a nivel profesional. Por tanto, es muy importante que también escuchemos y sobre todo confiemos en los diferentes dones espirituales que da la iglesia, diferentes profesiones, para ver cómo podemos complementarnos y ver esa lectura de la palabra con una perspectiva completamente diferente que quizás nunca se nos hubiera ocurrido leerlo, ¿no? Sobre todo humanizar a los personajes bíblicos. Es como... Yo he estado, y creo que sigo estándolo, muy obsesionado con la vida de José en esta época de mi vida. Y yo me imagino a José en la cárcel. Muchas veces me lo he preguntado y he predicado varias veces de esto. Y me he preguntado, oye, ¿y José cómo no entró en depresión en la cárcel? Totalmente. Después de años de ser esclavo, de hacerlo bien, y le recompensan mal por bien, ¿cómo no cae en depresión? Y es fascinante, bueno, ya hablaríamos, sacaríamos otro tema, pero lo que dice el espíritu de profecía confirma la activación conductual, que es una de las principales corrientes terapéuticas de la depresión. Uh-huh. Y es, madre mía, ¿cómo esto se puede aplicar a mi vida? Sobre todo, básicamente es no ver a esas personas como santos, sino como personas caídas, pecadoras, como nosotros, y cómo esas personas pasan por situaciones muy parecidas a las nuestras
vamos, el poder de las biografías bíblicas. Totalmente, muy bueno, muy bueno. Helen, Daniela, ¿vosotros qué pensáis? Yo es que es básicamente lo que se ha dicho hasta ahora. De hecho, a mí cuando me contaste que iba a haber un inverso sobre salud mental, lo primero que pensé fue un por fin, Sí. porque creo que es un tema que sí, que ya se le está dando mucha visibilidad en la iglesia, ¿no? Ya se está empezando, pero aún así todavía hay barreras. Y al final es una herramienta más que tenemos y es una herramienta más que creo que estamos, que tenemos la responsabilidad de compartir. Uh-huh. Y totalmente. eso es, y además yo ya lo he dicho desde los primeros capítulos, que el poder entender o juntar la ciencia y la fe creo que es lo más increíble Totalmente, que hay. totalmente. Muchísimas gracias, Helen. ¿Y tú, Daniela? Pues para mí, a ver, ¿cómo lo expongo? Creo que está muy bien que empecemos a hacer estas cosas, ya era hora, pero no tenemos que parar, ¿no? Es decir, creo que tener una temporada de una escuela sabática no es suficiente. Quizás creo que es un llamado para que nos podamos despertar un poco todos como comunidad cristiana y entender que si esto es una necesidad que tenemos en la sociedad en la que vivimos, podamos dar los recursos adecuados, ¿no? Quizás se puedan empezar ministerios que sean muy potentes y de mucha ayuda para mucha gente que no puede acceder quizás a tener un terapeuta privado, o que no tenga un círculo de apoyo en el que sostenerse cuando se cae, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces me parece que esto es abrir un poquito más esa brecha. Hemos roto, yo creo que muchos mitos alrededor, o sea, durante esta temporada, y ojalá muchos más se puedan romper, ¿no? Y eso, para mí está muy bien lo que hemos hecho, pero hay que hacer más. Sí. Se ha hablado mucho con conocimiento de causa, ¿no? Y es verdad que, como bien dices, Daniela, es muy importante que como iglesia, como jóvenes, también lo solicitemos, ¿no? Porque yo siento que es muy importante que los jóvenes pidan a sus federaciones, en este caso federaciones, uniones, que pidan estas cosas, ¿no? Que pidan estos recursos, que pidan estas temáticas, que lo soliciten, que digan, oye, necesitamos hablar de esto. Es muy importante que nosotros toquemos estos temas y que continuemos teniendo grupos de apoyo, que continuemos apostando por la comunidad de la iglesia y sobre todo que apostemos por no hacer intrusismo, ¿no? Profesional. Y sobre todo yo hablo como pastor, ¿no? O como y otros compañeros pastores, que sepamos dónde están nuestros límites también, ¿no? Yo siento que esto ya es muy importante, ¿no? Con lo mucho que hemos hablado en esta temporada, es de saber, oye, hasta aquí yo puedo ayudarte y quizás ya no me corresponde a mí como guía espiritual, sino le corresponde a una persona profesional de la salud mental que pueda acompañarte en este proceso, pero yo te seguiré acompañando a ti. Entonces siento que es muy importante que empecemos a que la gente tenga cada vez más este lenguaje, ¿no? Que cada vez tenga más los conceptos en la mente, en la cabeza, que cuando viene su hijo o un hermano de iglesia y le dice, es que me siento muy triste, llevo un año muy triste, o que sepamos, por ejemplo, cuando las señales, cuando una persona está diciendo que necesita ayuda porque se quiere quitar la vida. O sea, todas estas cosas son muy necesarias, tenerlas, y al final, como muchos años, se ha hecho sensibilización de todos saber cómo hacer un RCP, o cómo saber actuar ante un atragantamiento. Ostras, que la iglesia también tenga como ese conocimiento de qué hacer cuando una persona pide ayuda porque está buscando quitarse la vida, ¿no? O desmitificar el tema del suicidio. Hablar de todas esas temáticas sumamente importantes, abuso sexual, todas esas cosas que durante mucho tiempo se nos hacían bola en la garganta, pero que es momento de vamos a hablar. Y para ahí va la siguiente pregunta. ¿Vosotros creéis que es necesario hablar de todas estas cosas en la iglesia? A pesar de ser temas sumamente incómodos, por ejemplo, pornografía, por ejemplo, abuso sexual, por ejemplo, traumas, por ejemplo, tal. ¿Es necesario incluso hablarlos en el púlpito? ¿O son más temas de charlas de tarde? ¿Qué pensáis? Porque al final tenemos un gran poder, pensarlo así. Tenemos una convocatoria sábado con sábado de miles de personas que nos van a escuchar cualquier cosa que se diga en el culto. Por tanto, y muchas veces quizás estamos, entenderme bien, hablando de temáticas importantes, pero quizás también sería una base de cada vez brindar esos espacios para que se puedan hablar de estas temáticas que sean difíciles, pero necesarias. ¿Qué pensáis? ¿Es necesario hablar de estas temáticas difíciles, pero necesarias? ¿Cómo lo veis? 100%. O sea, y ya no solo... que es verdad que en nuestra iglesia, en todas nuestras iglesias, estoy hablando de iglesia adventista, ¿vale? Que se hace como muy desde, venga, una charla de tarde o una charla con los jóvenes, y es como, pero es que esto no es solo importante para los jóvenes, es que esto
es importante para cualquier persona, para los mayores adultos también. Es decir, todos al final pasamos por un montón de cosas y son temas relevantes para cualquier persona, ¿no? Entonces, me parece importante que incluso, o sea, esto debería llevarse más allá, ya no solo que sea una simple charla, un simple momento con los jóvenes o así, sino pues buscar esos momentos, llevarlo al púlpito, como tú dices, y hablar de estos temas que incomodan, porque sí incomodan, porque el sufrimiento ajeno, pues, por ejemplo, si yo no sé cómo actuar, pues me va a incomodar que una persona se muestre, se muestre débil o se muestre triste o se muestre tal, porque yo no sabré cómo reaccionar a eso porque me incomoda, ¿no? Entonces, el dar herramientas a las personas para que hablen de esto y sean un apoyo real para otros me parece muy importante. Y también desmitificar, o sea, mucha gente piensa a lo mejor, ay, es que si hablo de suicidio o de muerte con esta persona, es que a lo mejor va a pensar todavía más en esto. Y no. De hecho, se ha estudiado y sabemos que hablar de suicidio tiene el efecto contrario, es decir, hace que las personas, más allá de querer, al contrario de querer pensar en más razones para suicidarse, es como un factor de protección, el hablar de eso. Y hablar con estas palabras y hablar de pornografía y hablar de abuso sexual, es que hay que hablar de estas cosas porque las escondemos debajo de la alfombra y hacemos como que no existen y eso al final perjudica todavía más toda la situación. Totalmente. A ver, yo creo que la psicología ha tenido buen recibimiento. Yo te hablo de aquí de España de lo que conozco, porque vamos, otra cosa, no se han hecho estudios en la iglesia adventista. Sí. Sin embargo, yo creo que hablar no es suficiente y te explico por qué. Típico momento donde tú vas a dar una charla y después de la charla hay alguna persona que se ha sentido identificada, ¿vale? Trauma, abuso sexual, suicidio, lo que sea. Entonces tú llegas y dices, vale, ten mi contacto. Yo lo acabo de buscar ahora. Las sesiones de psicoterapia aquí en Madrid cuestan entre 50 euros y 70. Sí, es verdad. O ese típico momento, no te hablo tanto de la charla, sino el típico momento donde el pastor coge al grupo de APAS, de profesionales de la salud mental de aquí de la Unión. Mira, ¿quién puede tratar este caso? Vale, nos ponemos en contacto psicoterapeuta y paciente, posible paciente adventista. En el momento en el que tú le dices el precio, ya estoy bien. Sí, ya no... Sí. Está bien hablar, pero yo veo esa carencia de poder entrar en poblaciones con bajos recursos. Y ahí o hay dos soluciones. O se emplean recursos para que psicoterapeutas cristianos adventistas puedan influir y puedan intervenir en la iglesia, o bien los psicoterapeutas que estamos, de alguna forma, formar a pastores para que puedan dar primeros auxilios psicológicos. Una de dos. Y esto creo que será el próximo paso que tenga que enfrentarse la iglesia adventista. Porque actualmente estamos viendo como, vale, perfecto, el primer paso lo hemos dado, estamos hablando de trauma, de suicidio, de dinámicas familiares, de pareja. Sin embargo, el segundo paso, ese en el que la persona viene y te dice, yo quiero trabajar contigo, no acaba de cuajar mucho. Sí, yo siempre lo digo, que el bienestar es un privilegio de clase, ¿no? El bienestar, entenderlo en el sentido amplio, termina siendo un privilegio de clase, termina siendo un privilegio del que tiene recursos. Por tanto, justamente, yo creo que estas dos ideas son ideas buenísimas, ¿no? El tema de poder buscar formas como iglesia de emplear recursos para tener plataformas que puedan acceder personas y que sin duda alguna hay personas que no podrán acceder a un terapeuta porque no les alcanza, ¿no? Porque no llegan a fin de mes. Entonces, al final, otra vez, es como que ese dolor, ese sufrimiento, pues sigue acrecentándose, ¿no? Y yo creo que como jóvenes, como iglesia, sí que es bueno seguir proponiendo estas cosas, ¿no? Y hablar con... Y yo creo que gracias a Dios tenemos una iglesia que no tiene una jerarquía piramidal donde es inaccesible llegar a hablar con los administradores, ¿no? Sino que al final tenemos una jerarquía circular donde colaborativa y tenemos a un acceso y muchas veces a un sentarnos a hablar y, oye, yo tengo esta propuesta, yo tengo tal. Y es importante que donde quiera que estemos, si hay terapeutas que están trabajando en diferentes zonas, que puedan proponerlo, ¿no? Que puedan luchar por estas cosas, que puedan unirse con otros terapeutas de la zona, que puedan buscar ese tipo de recursos, y yo creo que es muy bueno y de verdad que muy admirable toda vuestra labor.
de corazón. Permíteme Dale. ampliar un poco porque no quiero de alguna forma ignorar lo que se está haciendo. Tengo constancia Sí, no, totalmente que se está haciendo, pero... Hay una asignatura en el seminario de aquí de España de Sagunto, que es psicología pastoral. Totalmente, sí. Así que simplemente remarcar eso, que sí que se está haciendo, pero que, bueno, como cualquier campo pedimos más, ¿sabes? Totalmente. ¿Qué más? Y está bien hacerlo. Yo creo que también es importante entender que justamente es un tema que sigue siendo muy solitario, porque al final tu mente, tus pensamientos, solo lo conoces tú. A no ser que lo compartas y lo expongas, solo tú tienes acceso a lo que está pasando, ¿no? Y si ves que el entorno que te rodea tampoco te está dando la posibilidad de las herramientas para que sean factibles para ti, que es lo que estabas hablando un poco tú de la precariedad y demás, para que puedas dar el paso y ponerle solución a algo que tú estás sabiendo que te está haciendo mal, es que es súper importante. Y yo creo que precisamente el hablarlo y el pedirlo y el hacer constancia de que esto es algo que se necesita va a promover que también se intenten buscar, yo qué sé, financiación, buscar algún tipo de asociación Totalmente. que puedan abaratar los costes de una terapia o que pueda venir de alguna manera, no sé, subvencionado para la gente que realmente lo necesita, ¿no? Entonces, creo que el hablar de las cosas es ponerle nombre, lo veníamos hablando en el capítulo último, ¿no? Es decir, si encontramos una necesidad y decimos, esta es la necesidad, podemos buscar soluciones. Si nadie pone eso sobre la mesa, nunca se van a encontrar. Y por eso decía antes que yo creo que hay mucho camino por recorrer y no tengo la solución o una idea de qué es lo que se podría hacer, pero me imagino que hay gente que esto lo ha pensado muchas veces, que quizás tienen propuestas que de alguna manera tienen dibujadas en una servilleta en su casa a lo mejor. Entonces, esforcémonos por investigar la solución. Totalmente. No simplemente quedarnos, pues lo que decía Andrés, de una charla por la tarde o Alicia, en plan de, ay sí, qué bien, qué divertido, qué bonito esto, wow, hemos hablado de salud mental, ya somos una iglesia súper sana, súper moderna y ya hemos solucionado todos los males de esto. Hay que ver qué más hacemos, sí, ¿no? Sí, totalmente. Igual Mira, que hay ministerios... O sea, yo creo que además, y aquí voy a hacer un alegato que a lo mejor, a ver si llega a alguna parte. Dilo. El Ministerio de la Salud dentro de nuestra organización Sí, está muy bien, pero yo creo que tiene que haber un ministerio aparte que sea el de la salud mental para poder, por ejemplo, destinar una serie de fondos, que tengan su propio presupuesto y que no tengan que competir con a lo mejor otras actividades u otras cosas que tengan que ver con la salud y que sea como... ¿A qué le digo que no? Un poco como Alicia decía, en plan de, tengo muchas cosas, solo soy una persona, ¿a qué le digo que no? Que no, la gente no se tenga que enfrentar a decir que no a la salud física o a la salud mental, ¿no? Sino que podamos tener recursos para ambas cosas y que se haga algo con eso. Es muy buena propuesta, ¿no? Y finalmente, mirad, yo conozco el caso de una iglesia que al enterarse de una situación complicada de una chica, esta iglesia decidió invertir, o sea, esto se llevó muy solamente en los ancianos y demás. La iglesia, los ancianos decidieron pagarle de fondos de la iglesia creo que un año entero de terapia, ¿no? Lo cual es muy bonito, ¿no? Es como se enteran de sus circunstancias, se dan cuenta de lo que pasa, se dan cuenta de la gravedad y dicen, oye, pues queremos que esa persona no puede, oye, vamos a invertir un año nosotros y vamos a pagar nosotros al terapeuta durante un año para que esta persona pueda ir adelante. Lo cual me pareció muy buen detalle y sobre todo también hacer un alegato en defensa de que como bien dice Pablo, todo obrero es digno de su salario, ¿no? Y que el terapeuta tiene que cobrar por su trabajo, por lo suyo, y por tanto, esto no se trata de abaratar los costes del terapeuta, sino de buscar los recursos para que el terapeuta pueda mantenerse claro, que no y pueda seguir pongamos su una vida. situación de precariedad al terapeuta terapeuta que mismo, quiere ¿no? ayudar simplemente porque es como, pues que lo hago pro bono, gratis. Totalmente, pero me refiero que recursos, y yo creo que es bueno, ¿no? Que cada vez lo empecemos a hablar más, y esto yo creo que suscita en que diferentes lugares del mundo, y utilizamos esta plataforma de Inverso, para que pensemos, ¿no? Y que como jóvenes, como adultos, las personas que estamos ahí, pues busquemos también en formas, tanto en iglesias locales, que se pueden hacer cosas en las iglesias locales, juntar un fondo, por ejemplo, como se tiene fondos por iglesia o cosas así, por si alguna persona se encuentra en una situación, oye, pues invertir en esto en una persona, ¿no? O que no nos parezca raro, ¿no? Si a veces ayudamos a una persona en alquiler, pues quizá otra persona que esté pasando una situación difícil y complicada que nos enteramos, invertir también en esto. Bueno, que yo creo que esto ya es parte importante de ir hablando. Helen, ¿querías decir algo hace rato? Adelante, amiga. Sí, pero
yo quería enfocarlo porque la pregunta era qué beneficios, ¿no? O cómo puede ayudar en la iglesia. Sí. Y es que yo lo quería enfocar desde un plano como más cotidiano, porque a veces siento que hablamos mucho de, pues hemos hablado de la pornografía, del suicidio, pero es que yo creo que los beneficios van a ser muy, muy, muy evidentes simplemente en planos relacionales, en planos de comunicación. O sea, simplemente me parece súper importante darles esas herramientas porque al final somos una comunidad y un grupo, o sea, somos un grupo de personas y somos cada uno de nosotros un mundo distinto. Y a veces creo que son luchas a las que nos enfrentamos, pero como iglesia y como cualquier otro grupo o institución ¿por qué no trabajar ahí también? Totalmente. Y que muchas veces esos dolencias o esos... es que no se me ha ido la palabra que estabas utilizando, pero es común. O sea, el sufrimiento y las razones por las que sufrimos son comunes. Claro. Entonces, el poderlo compartir, encontrar un grupo de apoyo por gente que te entiende, ¿no? Que esto lo hemos hablado muchas veces. Tú puedes... que alguien que no haya vivido lo mismo que tú te puede dar un muy buen consejo, pero el nivel de empatía que vas a sentir y de conexión con una persona que haya pasado por lo mismo que tú y que a lo mejor lo ves en otras fases diferentes, ¿no? Y a veces se cae uno y lo levanta o ya lo has superado y que la gente pueda hablar de, oye, yo pasé por esto también, y no lo llevemos como una lacra o como un... wow, lo voy a decir y la gente te va a empezar a mirar mal porque claro, ¿cómo puede ser que tú hayas pasado por esto? Si le damos la vuelta y es como, no, por favor, si habéis pasado por cualquier cosa que tenga que ver con esto, exponerlo, porque nunca sabéis incluso de qué manera podéis ser de alguna manera mentores de alguien y poderles ayudar y visibilizar todo mucho más, es que es súper importante. Totalmente. Y justo haciendo referencia al capítulo que tuvimos de... es que ya no me acuerdo si el de la ira, el del miedo, como que todos están súper conectados, pero recuerdo que... no sé si lo llegué a decir o no, pero la idea era que a veces, o que el 90% de las discusiones se dan ni siquiera por lo que se dicen, sino por cómo se dicen. Pues ¿cuántas veces pasa esto en la iglesia? Bueno, es que en la iglesia y en cualquier tipo de relación, al final. Sí. Entonces, y ojalá que nosotros podamos convertir nuestras iglesias en comunidades de sanidad, ¿no? Y que sean comunidades de sanidad, que sean comunidades donde se pueda hablar todo, donde la gente pueda desahogarse verdaderamente, ¿no? Elena de White hablaba de lo importante que era la confesión. Pero imaginaros si mi comunidad no es muy sana y yo confieso mis pecados en público y finalmente eso termina por... Entonces, tiene que ser una comunidad de sanidad, una comunidad donde yo pueda confesar, una comunidad donde yo pueda compartir mis dolencias, una comunidad... Y eso al final se crea y se construye entre todos y para eso es muy importante que esas temáticas empiecen a tocar y sobre todo que empiecen a mermar en nuestras relaciones, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Muchas veces nos centramos tanto en la vestimenta, en todas esas tonterías que son completamente accesorias y sin importancia. Te lo digo de corazón. Y lo más importante tiene que ver las relaciones sociales. Lo más importante es cómo nos tratamos, cómo nos amamos, cómo nos queremos, cómo buscamos, cómo dialogamos, y eso es muy importante, ¿no? Así que muchas gracias. Sí, Adelicia, adelante. Que es que lo decía Daniela en el otro capítulo sobre la vulnerabilidad. Y es que es un poco paradójico porque como iglesia sí estamos diciendo, sí, muy bien, mostraros vulnerables, pero es que si no encontramos un espacio seguro en la propia iglesia, si la comunidad no es un espacio seguro para que tú puedas expresar tus dolencias y tus miedos y hablar de las cosas que te preocupan y mostrar esa vulnerabilidad que decía Daniela, pues entonces yo recibo como castigo el no me escuchan, no lo reciben bien, pues ¿qué va a hacer? Va a provocar que yo ya no quiera abrirme, que yo ya no quiera hablar de mis cosas. Por eso me parece tan importante el hecho de ya no solo hablar para los pastores o para los jóvenes o todo lo que hemos comentado aquí, sino para la iglesia, para que sea un apoyo para los miembros, que no se sientan como es que la gente va a hablar súper mal de mí si yo comparto esto. No, ser un espacio seguro, porque sí, hablamos de amor fraternal, hablamos de un montón de cosas, pero ¿y en la práctica qué? Venimos rápido con un versículo o con es que estás pasando esto porque Dios te está castigando o porque no estás confiando en Dios o porque mensajes de este estilo, ¿no? Entonces, romper todo este tipo de cosas y no hablar con palabras vacías me parece tremendamente importante. Muy bueno. Y un poco lo que decía Helen en el anterior, igual, perdón.
Dale. De lo de, pues no nos da vergüenza decir, ay, he tenido un esguince y voy con muletas y se ora por mi pronta recuperación sin ningún problema, ¿no? Pero de repente el decir, me ha dado un ataque de ansiedad o he tenido un pensamiento suicida o estoy en una depresión y no sé cómo salir o lo que sea, porque hay 1000 cosas, es eso, es como ese... es el miedo, el qué van a decir y es como no, pero como yo voy a decir esto porque entonces van a pensar que estoy súper desequilibrado o que en mi casa no me quieren o que tal o que tengo una mala vida y es como es que no tiene nada que ver. Sí, justo eso, romper ese estigma que estás diciendo. Totalmente, romper totalmente. Que nos estén mirando así. Muy bueno, Andrés. A ver, yo quería proponer una cosa que me parecía muy positiva. Normalmente se pone como tesorero o tesorera a esa persona buena. Sí. En contabilidad se pone... A ver, se pone de alguna forma por idoneidad Sí, a claro. las personas en diferentes ministerios. Y esa persona invierte de su tiempo, que nadie le paga, Sí. en hacer las cuentas de la iglesia, vamos, que no es fácil. Yo tengo entendido que No es fácil. la persona que está en tesorería, vamos, dice, no quiero más, y es más, se quema y van rotando. Una persona este mandato, otra persona el otro mandato. Yo creo que como psicólogos hemos hablado de que no precariedad, y es más, yo lo abogo porque yo soy un psicoterapeuta joven que está despegando y de alguna forma necesito esos ingresos que me permitan seguir, continuar. Con tu ministerio, Exactamente. claramente. Sin embargo, yo os quería confesar una historia que he tenido con Dios, con un voto, un juramento que hice. Y he llegado a tener un hueco en mi consulta gratuito para personas que de alguna forma lo necesiten, yo sepa que no tienen recursos. Y he dicho, mira, esto lo voy a hacer un año. Y yo quería hacer un llamado ya desde esta mesa y también por extensión a todas las personas que nos estén oyendo, todo psicoterapeuta que se esté formando y que ya esté trabajando también, que pueda tener esa manera sacrificada y altruista. Si tú puedes un hueco, vale, un hueco. Si tú no puedes ningún hueco, no te sientas culpable tampoco. Sin embargo, pon todo lo que esté de tu parte porque Dios pondrá el resto. ¿Sabes? Muy bueno. Y más allá de solo pedir, también ofrecer. Totalmente, totalmente. Todo lo que podamos. Muy bueno, muy bueno. Pues chicos, ya casi llegamos al final y me gustaría la última pregunta. ¿Qué os lleváis? ¿Qué aprendisteis? ¿Qué es lo que más os lleváis de esta temporada? ¿Qué es lo que aprendís? ¿Qué cosas os lleváis de haber grabado este Inverso, esa temporada? Hablar cerca del micro. Es muy bueno, ¿eh? No vestirnos de negro. No vestirnos de negro también. ¿Qué más? ¿Qué os lleváis? ¿Qué os lleváis? Perdón por la No, muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Qué, Helen? Digo, yo quiero leer una frase Dale. que la subí a mi historia de Instagram ayer, que decía, no se trata de sentirte mejor, sino de... Buah, es que es en inglés, ¿cómo lo traduzco? Dilo en inglés, ¿no? Léelo en inglés. Léelo en inglés. No, Que nuestros sino oyentes son muy sabios. de sentir mejor. Al Ok. final esa es la idea, ¿no? Ok. Y a mí me ha encantado Pero repítelo hablar otra vez la frase completa. que no se trata de sentirte mejor, sino de aprender a sentir mejor. Ok, Eso muy es guay, lo muy guay, muy guay, muy guay. Y a mí me ha encantado porque, jolín, es que todo este Inverso para mí ha significado eso y me encantaría que el resto de las personas lo sintiesen igual y que abracen sus emociones, que vivan todo esto desde una perspectiva sana. Muy bien, muy guay. Que abracen, de la misma forma que abrazamos la alegría, que abrazamos las emociones positivas, ¿no? Por llamarlas así, que lo hagan con las negativas también desde desde un concepto sano de las emociones, desde la espiritualidad, desde el apoyo de la gente que te rodea y pues, yo es lo que me llevo y me encantaría que todo el mundo se llevase lo mismo escuchando este Inverso. Muchas gracias, Helen. ¿Los demás qué os lleváis? ¿Qué os lleváis? Que no tiene que ser algo súper argumentado, puede ser algo cortito. ¿Qué os lleváis de esto? Yo quiero contar, que igual que conté el primer día, que estaba en un proceso de depresión y demás, hace unas semanas estaba hablando con mi psicóloga en plan de, es que yo me encuentro mucho mejor y tal, y me dice, estás a punto de llegar a la cima, ¿no? Y de salir de esto. Y creo que esta temporada, el hablar de todos los temas que hemos hablado, me ha ayudado también a sanar muchas cosas. Hay muchas cosas que a lo mejor no las sabemos y las tienes ahí en tu imaginario de la teoría de las cosas y nunca tiras de esas herramientas, ¿no?
Entonces, por mi parte, agradeceros primero de todo a todos los que estáis aquí y a Marta, que también ha estado, el haber podido ser parte de este camino, de esta historia, de poner vuestro camino, o sea, vuestro granito de arena muchas veces sin que lo supierais o cosas que luego me han hecho clic. Y también, pues, comentarle a la gente, ¿no? Que nos escucha desde casa, que hay salida al final del todo. Y que muchas veces los procesos son muy largos, muy sufridos, muy dolidos, no le ves el momento de que se acabe, ¿no? Pero se llega ahí y lo importante de llegar es no rendirte por el camino y dejar un poco de lado, quizás te encuentres en un sitio en el que la gente no te está dando la credibilidad de lo que tú estás diciendo que te está pasando, que te está quizás negando tus emociones, ¿no? Pero deja todo eso atrás, o sea, si tú sabes que tú no te estás sintiendo bien, inténtalo por todos los medios, que yo creo que al final lo vas a conseguir y te tienes que esforzar. Y para salir, tienes que dar el primer paso de andar, ¿no? Es decir, si no das un primer paso vas a estar en el mismo sitio. Qué guay. Muchísimas gracias, Daniela, por compartirnos esto. Te queremos muchísimo y nos encanta que estés bien. Ya, vosotros también. Los demás, Alicia, Andrés, ¿qué os lleváis, amigos? Yo creo que ya, ¿no? Ya lo he dicho yo. ¿Lo del micro? No. No. No lo he dicho. No. Creo que lo he pensado, pero no lo he dicho. No lo has dicho, Andrés. Dijiste lo del micro. Digo, bueno, si quieres que con el micro, no con el micro. Vale, gracias, Andrés. Muy profundo. El empanamiento, vamos. Nada, dilo. Dilo tú. Dilo, Alicia. Empezó la palabra. Déjame aclarar un poco porque si no... A ver, yo creo que... A ver, esto realmente pasa, ¿no? Que la gente que se dedica sobre todo al ámbito de la salud es quien menos acaba cuidando su salud mental, ¿no? Sí, son carreras muy vocacionales, estamos muy pendientes de los demás y se nos olvida a veces de estar pendientes de nosotros. Y yo en este inverso, con las temáticas que hemos hablado, o sea, yo de hecho lo he compartido también en algún capítulo, que todos pasamos por épocas buenas, todos pasamos por épocas malas. Y es o sea, a mí me ha servido muchísimo el hecho de estar profundizando sobre alguna cosa que luego quiera explicar o tal, y que yo la esté viviendo y decir, ojo, pues esto me sirve. Yeah. Y, o sea, es como muy obvio, ¿no? Pero como ponerlo en práctica o decir, a mí me ha hecho mucho, o sea, me ha hecho conectar más con que necesito más autocuidado yo. Porque no se puede llegar a todo. Tú no puedes ser Superwoman y no puedes tampoco con todo lo que tienes, ¿no? Sí. Y el buscar más espacio de autocuidado y más hábitos de sueño y más todo esto. y al final, pues sí, es un poco. Muy bueno, Alicia. Muchas gracias. Andrés, ahora sí. Ahora sí. A ver, yo no sé si tenéis en mente a esa persona friki con camisetas extrañas que... Como Sheldon, ¿no? Coge un tema y vamos, ahí lo exprime al máximo. Sí. Yo no soy ese tipo de friki, pero sí que soy friki de la psicología. Y a mí lo que me ha ayudado, lo que siempre me ayuda al hablar de psicología a personas que no son psicólogos y que no han estudiado, que son, vamos, creo que la mayoría de las personas que nos ven no han estudiado psicología. Es como eso que me gusta a mí llevarlo a... intentar despertar interés por algo que me gusta a mí en alguien que no le tiene que gustar porque le tiene que gustar a mí. Y eso es un desafío. Porque que me guste a mí, yo qué sé, el zumo de naranja puede que a una persona no le guste, pero hacer que le guste a esa persona el zumo de naranja es un desafío para la persona. Y es un poco... en la universidad te hablan mucho de la psicología de investigación, con muchos términos, con muchos palabras. Y es como llevar eso tan difícil que puede ser a veces a cosas... a un lenguaje más fácil, pero sin quitarle el significado, sin quitarle el sentido que tiene, sin vaciarlo de significado. Qué fuerte. Y es un desafío. Es un desafío totalmente. Yo me llevo y de verdad que estoy muy contento porque me hizo especial ilusión Inverso y al final llevo ya muchas temporadas desde que comenzamos Inverso, que los amigos que nos ven ahora esas temporadas seguramente no lo habrán visto, pero nosotros comenzamos en un ordenador hace como 7 años, creo, 6, 7 años, hace muchísimo tiempo. Y estábamos con unos micrófonos de Amazon y cada uno en su casa y grabamos en 20, 25 minutos y comenzamos el proyecto así como muy, muy, muy humilde y poco a poquito fue creciendo hasta que nos unimos con San Feliz y todo esto
Y es verdad, yo lo tengo que decir, hay temporadas, os lo he dicho a vosotros, que he disfrutado mucho y otras que un poco menos. Porque las temáticas eran un poco más difíciles o repetitivas o complejas. Y cuando, os lo prometo de corazón, este año, cuando de repente vi el tema, dije, ostras, qué buen tema, tío. Y inmediatamente dije, no pueden ser más personas más que vosotros. O sea, de hecho, se vinieron a la mente rápido las personas y dije, ta. Y fue como que, aparte, sabéis, y me conocéis, soy muy insistente, e intento vender bien las cosas. Y enseguida, Andrés, por favor, Alicia, por favor, Helen, Daniela, por favor, no sé qué tal. Y os lo comenté, mira, que es un tema súper bueno, que va no sé qué, que vamos a intentarlo. Y de verdad que yo me he sentido muy ministrado. De verdad, de todo corazón me he sentido muy ministrado en muchas cosas. He aprendido muchísimo de vosotros y de verdad que ha sido una temporada que he estado embelesado escuchándoos mutuamente, disfrutando de justamente de cada uno las perspectivas y las convicciones que tratáis desde vuestra profesionalidad, desde vuestro ámbito profesional, y os lo agradezco de todo corazón. Yo me llevo esto, me llevo a vosotros, que aparte de esta temporada, pues también os puedo llamar amigos y aparte os veo los fines de semana y os invito mucho a mi iglesia, que eso también es un privilegio que yo tengo que vosotros no, los que estáis en casita. Bueno, si queréis invitaros a vuestras universidades, iglesias y demás, para que vayan a Perú, a Brasil, a México y demás, están abiertos, dejamos los contactos aquí. Y creo quizás, que hay psicólogos por ahí también. Sí, no, pero me refiero una semana de oración, alguna masterclass o algo así. Oye, también está bien que os inviten y que viajéis un montón. A mí también, si queréis. Así que, nada, gracias de todo corazón, os quiero mucho. Gracias por estar aquí y de verdad que ha sido un placer y ha sido un honor para mí teneros aquí, ser este equipo de Inverso y de verdad que más que simplemente la grabación, os quiero de verdad de todo corazón como amigos. Y nada, nos vemos pronto para comer y celebrar que se termina esta temporada. Y gracias a ti que estás en casita, de todo corazón, porque nos acompañas, porque estás con nosotros sábado con sábado, porque estás comentando y pones tus comentarios, porque nos complementas, nos compartes. El otro día mi mamá me mandó un video de una hermana de iglesia en México que compartía el video sin saber que yo era el hijo de mi mamá, ¿no? Entonces, mi mamá le dio mucha alegría y a mí también, porque cada vez este proyecto crece y nos encanta de todo corazón que Inverso crezca, porque al final es un recurso súper bueno que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a nivel de la Conferencia General, ha creado para que los jóvenes estudien la Biblia sistemáticamente, diariamente y semanalmente, con temáticas muy importantes y muy necesarias. El próximo tema, ya lo sabemos, de vuelta al altar. Va a ser un tema increíble, semana a semana. Todos los sábados a las 4 de la tarde seguiremos aquí. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por cuidarnos, por compartirnos y por todo. Yo recuerda que seguiremos aquí contigo todo el año, que esto no se acaba y que seguiremos inverso tras inverso. Gracias de todo corazón. Despedidos bien de ellos, porque quizás no los veráis hasta otras temporadas más, que los volveremos a invitar quizás en el futuro. Y gracias de todo corazón por estar. Gracias Alicia, gracias Daniela, gracias Helen, gracias Andrés, gracias Marta y gracias por supuesto a Sara, que está detrás de las cámaras, que yo quiero que ponga una foto suya de Sara para que la conozcáis. No lo va a hacer, pero nada. Sara siempre lo pido, pero Sara nunca lo va a querer poner a Sara. La podéis buscar en Instagram. Que lo encuentre gana. Pero bueno, gracias a Sara de todo corazón por estar con nosotros, por acompañarnos, porque ella también coge mucho su tiempo extra por venir a grabar con nosotros y acompañarnos en estas grabaciones. Gracias al Departamento de Jóvenes Adventistas de España que invierte en este proyecto para que siga adelante. Y por supuesto, gracias a Editorial Sé Feliz porque nos presta ese estudio, porque nos brinda el trabajo de la queridísima Sara y porque nos da la oportunidad de que este proyecto siga adelante. Así que gracias a Dios, por supuesto. Y con ello nos despedimos dándole gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir este mensaje, de tener una iglesia tan guay y de sentirnos tan abrazados y tan queridos por nuestra iglesia. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo Inverso, con una nueva temática, con un nuevo equipo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.